Hola, hola, muy, pero muy buenos días, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a 360 días íntimos con Dios. Un tiempo diario para caminar en la presencia del Señor, escudriñando su palabra con reverencia y dependencia del Espíritu Santo. Damos gracias a Papá Dios por permitirnos este espacio para crecer, ser edificados y formados en Cristo. Abrazamos en nuestro corazón porque creemos que hoy Dios hablará a nuestras vidas. Que toda la gloria sea para Papá Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a entrar en oración y decir, vamos a inclinar nuestro rostro y digámosle, Señor Padre amado, gracias te damos por este lindo y hermoso día. Gracias por tu amor, por tu bondad, tu fidelidad. Te pedimos, glorioso Dios, que seas tú ordenando nuestros pensamientos, guardando nuestro corazón y sobre todo, Padre amado, que seas tú hablando a través de tu palabra, bendito, bendito y glorioso Dios. Gracias te damos por la vida, por este nuevo amanecer. Entendemos que cada mañana son nuevas tus misericordias y entendemos, Señor, que eres tú quien hace todas las cosas nuevas. Señor, ayúdanos a caminar hoy bajo tu dirección, Señor, porque tu voluntad es nuestra dirección y permite, bendito y glorioso Dios, que te complazcamos en cada decisión que tomemos hoy en este hermoso día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Empezamos entonces, familia, con la lectura de esta mañana del día número 5 y es Génesis capítulo 11 al versículo 1, desde el versículo 1 al capítulo 13 versículo 4. Amén. Entonces vamos a empezar ahora mismo en el nombre de Jesús. Va a empezar mi querida Rocío, por favor. Buenos días. La Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Los descendientes de Sem. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después de que engendró a Arfaxad 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg, y vivió Heber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años, engendró a Reu, y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años, y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug, y vivió Reu después que engendró a Serug 207 Así. años, y engendró hijos e hijas. Serug Oh, vivió 30 años y engendró a Nacor, y vivió Serug fíjate después que que engendró a Nacor 200 voy años a pagar. engendró hijos e hijas.
Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Aram. Descendientes de Taré. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Aram. Y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes de que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram, tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres en Se fue Rocío. Hola, hola, ¿quién está por ahí? Yo, Ah, la ok. señal sí fue, Rosy. ¿Me Hola, escucha? Hola, Rosy. ¿Me escuchas? Ahí te Ah, escuchamos ya. Adelante. perdón. Sigue. Los descendientes de Taré. Sí. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y Harán Ujú. engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca, mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Tarei y a Abram su hijo, y a Lot hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Amén. Muy bien. Amén. Andresito, ¿estás por ahí? Sí, señor. Muy bien, hijo. Capítulo 12, adelante. Capítulo 12, Génesis. Dios llama a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-El, y plantó su tienda, tendiendo a Bet-El al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Abraham en Egipto. Hubo entonces hambres en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer?
porque dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí, mi mujer, para mí por mujer. Ahora, pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Amén. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Elizabeth, bendiciones, Elizabeth. Bendiciones, maestro. Buenos días. Bendiciones, muy buenos días. ¿Estás ahí preparada para leer? Aún no, no, señor. Ok, muy bien, Está bien. muy bien. Mildred, adelante con el capítulo 13, por favor. Capítulo 13. Abraham y Lot se separan. Entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y con todo lo que se poseían, y viajó hacia el norte a Nehuet. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Era 13:1 nada más, ¿verdad? ¿Qué? Era 13:1 nada más. Espérame, yo miro. El 4. Hasta el 24, creo que era. Hasta Hasta el el 4. 4. Sí, ve, eres el 4 nomás. ¿Perdón? Eres el 4 nomás, discúlpame ahí, Sí. Mildred. Sigue el capítulo, el versículo 3 y el 4, Mildred. Ok. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Desde Nehué continuaron viajando por tramos hacia Betel y armaron sus carpas entre Betel y Ai, donde había acampado antes. Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar y allí volvió a adorar al Señor. Allí volvió a adorar al Señor. Bueno, muy bien, excelente. Bueno, que sea el Espíritu Santo dándonos de esa dirección, esa revelación, de acuerdo a su amada y poderosa palabra. Queridos hermanos, hoy el Espíritu Santo nos pone delante de dos caminos que atraviesan toda la escritura, ¿sí? El camino del hombre que quiere hacerse un hombre sin Dios y el camino del que confía en la promesa divina. Amén. Estamos hablando de este capítulo 11 de la Torre de Babel. Y en Génesis veremos cómo la soberbia termina en confusión, pero la fe es la que abre paso a la bendición. En el versículo 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Aquí la Torre de Babel expresa un deseo del corazón. Y mire cómo lo dice, hagamos un nombre. Y eso no es solamente en temas de arquitectura. Eso significa autosuficiencia espiritual. Y podemos ver que la autosuficiencia tiene como resultado dos cosas. Primero, es confusión y segundo es dispersión. ¿Sí? Confusión, ¿por qué? Porque cuando yo quiero hacer lo que yo deseo, ¿sí? Entra algo que llama la soberbia. La soberbia promete unidad, pero produce algo, produce división cuando Dios es desplazado del centro, ¿sí? La autosuficiencia significa creerse uno su propio Dios, es crear su propio camino, es decir, yo estoy en esta vida, hago lo que quiero según como me plazca. Y todo esto, lo que habían aquí edificado, esa torre, era simplemente para demostrar su poder, demostrar que sí podía, demostrar que realmente se podían hacer obras grandes a través de qué? A través de sus propias decisiones, ¿sí? Y eso significa autosuficiencia. Y creemos que
cuando Dios no es el centro de nuestros proyectos, aún los grandes esfuerzos pierden dirección. Y siempre he dicho que antes de Cristo, era un hombre que caminaba según mi propia voluntad. Era un hombre que tenía éxito, claro que sí tenía éxito, material, ¿no? Pero a nivel espiritual estaba totalmente muerto. Segundo, dependía de mis propias fuerzas. Y tercero, era un hombre que andaba sin sentido, sin propósito, sin significado. En 11 años pude edificar tantas cosas a nivel material en este mundo que llegó un momento a otro cuando Dios me colocó en ese lugar, un lugar hermoso, lugar bello, porque fue una intimidad con Dios en ese lugar, no por su aspecto físico, sino por lo que Dios permitió que yo experimentara en ese lugar, y era una prisión. Todo lo perdí, absolutamente todo lo perdí, lo que yo construí, lo que yo pude lograr con mis manos, pero miren lo que yo estoy diciendo, yo, ¿sí? Y cuando estoy hablando de yo, eso significa que no había Dios en mi vida. El centro de mi vida era mi propio yo, mi soberbia, mi ego. Y cuando eso pasa en la vida, Dios llega en un momento cuando vea, destruye absolutamente todo y nos deja a nosotros en bancarrota, a nivel espiritual y a nivel material, emocional, física. Entonces, aquí nos invita este capítulo 11 a algo, a que solamente Dios debe ser el centro de nuestra vida. Jesús lo dijo claramente, sin mí nada podéis hacer. Amén. Nada podemos hacer sin Dios. Si Él es, Amén. si Él es nuestro centro, si Él es nuestro centro, si yo digo con mis labios que Él es mi Señor, que Él es mi Dios, que yo soy cristiano, es por frutos que tenemos que mostrarlo. Frutos espirituales, con hechos y con decisiones reales que puedan decir, como Jesús siempre lo dijo con Jesús que lo leímos en estos días, este es mi Hijo amado en quien yo tengo que complacencia. ¿Y será que eso puede decir Dios? ¿O Dios va a decir, wow, mírelo, qué soberbio, qué altivo, se cree autosuficiente, se cree su propio Dios, haciendo las cosas según su voluntad? Pero llega un punto donde Dios dice, ven, que yo te voy a mostrar quién es el centro de tu vida. Amén. Proyectos, Amén. decisiones, lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Vayámosla en oración y digámosle, Señor, simplemente quiero que me des dirección, quiero que me Señor, ayudes a siempre tomar esta decisión. que me Señor, ayude. no quiero construir fama, no quiero construir popularidad, no quiero construir nada material en este mundo, solamente quiero glorificar su santo y bendito nombre. No quiero ser como este punto, que simplemente dijeron, hagamos nombre. No, Vamos quiero glorificar su santo nombre. a Amén. glorificar tu santo. Amén. Génesis Amén. capítulo 12 es un llamado a salir, pero también a confiar. Y Dios llama a Abraham, no Abraham, Abraham. Todavía no ha llegado ese punto de que el Señor ha colocado su nuevo nombre a Abraham, sino Abraham. Y Dios llama a Abraham a dejar tierra, a dejar su parentela, a dejar su seguridad, su zona de confort. Abraham, ¿sabe qué es lo que hace? Obedece, sin conocer todos los detalles. Porque cuando Dios llama, simplemente dice, hijo, obedece, aunque no entiendas. La fe bíblica, amada familia, escúchenlo muy bien, apúntelo ahí.
Si están tomando nota. La fe bíblica, no la fe del hombre, no la fe doctrinal. La fe bíblica camina por la palabra de Dios y no por la vista ni por el control. Romanos 10:17, de que debemos de, no, es 2 Corintios 5:7, donde dice, debemos de andar es por fe y no por qué, y no por vista. La vista significa control. Eso significa andar por vista, andar seguro, pero caminar bíblicamente, andar por fe, significa entender que yo estoy dispuesto a los propósitos y los planes divinos de Dios. Es según lo que Dios mande. Y eso fue lo que hizo aquí Abraham, porque él entendió este versículo 2: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás qué, y serás bendición. Él le creyó a Dios, él le creyó al Padre. Él no sacó justificación, mis padres, pero ¿por qué voy a salir? ¿Cierto? Porque voy a salir de mi zona de confort. Yo acá lo tengo absolutamente todo. ¿Mm? Y eh, creo que Dios es un Dios de grandes propósitos. La esencia de Dios es el amor. La esencia de Dios es el amor. Dios no quiere que nosotros estemos mal. Si Dios nos saca de un lugar, de una zona de confort donde estamos bien, para llevarnos a otro lugar, ténganlo por seguro, ténganlo por seguro, que Dios quiere darles algo mucho mejor de tu vida pasada. Amén. Amén. Dios sigue llamando a personas dispuestas a obedecer, aun cuando no entiendan todo el camino. Yo por fe decidí obedecer a Dios. Y aquí podemos ver un grave error, ¿sí? De Abraham. Y Abraham fue un padre bendecido y fue llamado amigo de Dios. Oiga, fue llamado amigo de Dios, porque aquí vemos un error que cometió Abraham. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿Sí? ¿Y qué hizo Abraham? Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Dios no le dijo que llevara a Lot. Y era Abraham de 75 años cuando salió ¿de qué? De Harán. ¿A sus cuántos años? ¿Cuántos años tenía Abraham? 75. 75 años. Y muchas de las personas se preguntan hoy en día, venga, pero si yo ya soy viejito, venga, pero si yo ya tengo bastantes años, venga, pero es que yo no soy joven, no tengo las mismas fuerzas, no tengo la misma capacidad para poder conectar con las personas. No, está totalmente equivocado. Dios llama a los que Él quiere, a los que tienen un corazón dispuesto. Puede tener usted 99 años y le quede un año solamente. Dios va a utilizar ese año, solamente un añito, para sus propósitos y lograr que su alma sea salva y lograr que por medio de ti muchas almas también sean salvas. Amén. No nos Amén. vayamos a ese punto de que es que ya soy viejito, de es que ya mis canas, es que no tengo fuerzas. No, el Señor Amén. hará su voluntad en tu vida. Tú tienes un plan y un propósito mientras tú estés respirando. Amén. Aquí no se trata Amén. de vejez, se trata de rendición de corazón. Y eso era lo que tenía Abraham, un hombre dispuesto a obedecer aun cuando no entendía todo el camino. Amén. ¿Estamos claros hasta aquí?
acá en este punto, que es Génesis 13, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenían y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta el Betel, hasta el lugar donde había estado antes de su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí a Abraham el nombre de quién, el nombre de Jehová. Mañana vamos a ver el desarrollo entre Abraham y Lot y qué pasó por todo por todo este proceso, ¿no? Y creo que Abraham regresa al altar antes de crecer, antes de crecer, ahí es donde se restaura la comunión, ¿sí? Porque el altar representa dependencia, adoración, representa obediencia continua. Antes de unas nuevas decisiones, antes de que tomemos unas nuevas decisiones, antes de nosotros empezar nuevos caminos, volvamos al altar, vamos a la presencia de Dios. Pidámosle al Señor discernimiento allí en el altar, porque de rodillas es donde nosotros ganamos absolutamente todo. De rodillas reverenciamos a Dios y significa nosotros confiar completamente en el Señor. Amén. ¿Estamos claros hasta aquí o hay alguna Amén. preguntita? No, claro. Gracias, todo bien. Rocío, Mildred, Raquel, o si quieren expresar algo, lo pueden hacer. Adelante. Gracias, todo bien. Sí, maestro, todo bien. Muy bien. Gloria a Dios. Entonces vámonos para Mateo, por favor. Bueno, Mateo, ¿qué, Rosy? 5:1 al 26. Mateo 5:1 al 26. Nos vamos entonces para el sermón del monte. Amén. Vamos para el sermón del monte. Amén. Está por ahí Celina. Celina puede, está preparada para leer. Celina a la una, Celina a las dos, Celina a las tres. Bueno, muy bien. No, Maestro, yo estoy lista. Sí, no yo está. también estoy, perdón que no podía sacar. Eh, entonces permítame, Celina, ya te doy la oportunidad. ¿Listo? Ok, gracias. Vale. Elizabeth, adelante. El sermón del monte. Sí. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a estos discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, De los cielos. porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ujú. La sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. La Muy luz, bien. Hasta ahí nomás, mi Elizabeth. Gracias. bueno, Señor, amén. Dios te bendiga. Gracias. Celinita, versículo 14, ve, Celina.
Versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No podéis, no penséis, no ponéis que No penséis que he no venido. pens que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ujú. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo, que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantase uno de los mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. ¿Hasta ahí es? No, sigue hasta el 26. Gracias. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ujú. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de concilio, y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ujú. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que esté con él en el camino, no sea que ah, que tu advers No sea que el adversario, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. el último cuadrante. Eso. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias por la oportunidad. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, muy bien. Amén. Empezamos con el Sermón del Monte. ¿Sí? Y Mateo 5 abre el Sermón del Monte. Y muchos creen que esto es un discurso moralista, pero no lo es, sino la constitución del reino de los cielos. ¿Por qué constitución? Porque allí se constituyen fundamentos a través del corazón, algo que significa el reino de Dios. Y el reino de Dios estaba fundamentado a través del amor, la misericordia, la compasión. Y creo aquí que Jesús no está hablando a multitudes curiosas, sino a discípulos. En el versículo 1 y 2 dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vieron a él sus discípulos. ¿Sí? Sus discípulos. Y él redefine lo que significa ser justo delante de Dios. En este pasaje, familia, Jesús confronta una espiritual externa, algo que es legalista, algo cómodo, y está revelando una justicia aún mucho más profunda.
¿Que nace de dónde? Que nace del corazón, es algo interno, algo que realmente transforma y que solo es posible cuando el corazón es gobernado ¿por quién? Gobernado por Dios. Recordemos lo que pasó allí con la Torre de Babel, ¿sí? Había un corazón soberbio, altivo, autosuficiente, pero aquí Jesús está mostrando otro tipo de corazón, un corazón lleno de compasión y misericordia, un corazón justo. El reino de Dios, amada familia, no comienza con normas externas. Es decir, Jesús no vino a este mundo a crear una religión, no vino a crear una denominación, no. Él vino solamente con un corazón rendido al Padre Celestial. Amén. Amén. Bienaventurados no significa felicidad superficial, sino una aprobación divina. Bienaventurado significa dichosos o afortunados. Amén. Dichosos o afortunados. Y tú eres dichoso. Yo soy dichoso. Todos somos dichosos cuando creemos en el nombre de Jesucristo. Recordemos lo que habló Jesús, que nos iba a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Algo que nace del interior, del corazón, del espíritu, no algo superficial. ¿Qué es lo que daban aquellos escribas y fariseos? Ellos simplemente proclamaban algo, algo superficial, palabras infladas solamente, pero no eran aprobados a través del Padre. Amén. Dice el versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo de pobreza material? No, No, literalmente no. No habla de pobreza material. Hay personas que son tan pobres materialmente, que son ricos y más ricos de los que tienen todo el dinero del mundo. ¿De acuerdo? Y estamos hablando aquí de una dependencia totalmente de Dios, total de Dios. Y aquí vemos que cada bienaventuranza describe una condición del corazón. ¿Sí? Y esto no es una acción externa, es una condición del corazón. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, los que padecen por persecución, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen. Bienaventurados, dichoso, afortunado. En el versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino pero de sí. los cielos. Y esa es la promesa del reino. Es la promesa que enmarca todo el pasaje, todo lo enmarca. ¿Sí? Jesús lo dijo claramente. El que quiera venir, pues que cargue su cruz y que me siga. Cargue su cruz. ¿Qué significa? Pues significa que si tú quieres entrar al reino de los cielos, pues entonces tú vas a padecer lo que padeció también Jesús. Amén. Y muchos han sido decapitados. Muchos de los discípulos fueron totalmente, ¿verdad? Decapitados completamente. Tenemos, por ejemplo, el primer mártir cristiano que fue Esteban. Fue apedrado. ¿Por qué? Por causa del nombre de Jesús. Y aquí Jesús está invirtiendo la lógica completamente del mundo. Porque el reino pertenece a quienes, a los humildes, a los mansos, a los misericordiosos, a los perseguidos, no a los soberbios, altivos, orgullosos, aquellos de poder, ¿sí? Aquellos que no tienen corazón sensible, sino aquellos, aquellos que tienen un corazón de piedra, esos no podrán pertenecer a ese reino de los cielos.
Aquí nos invita a algo. Dios no establece su reino sobre la autosuficiencia humana. Mire cómo todo conecta con el capítulo 11 y 12 a través de Abraham. Abraham fue un hombre también humilde y sencillo que simplemente obedeció a la voz de Dios. Las bienaventuranzas, familia, no son metas a alcanzar, no, sino evidencias de una vida transformada. ¿Qué es lo que pide el Señor? Que nosotros seamos personas de qué? De testimonio, de buen testimonio. Busca personas de buen testimonio. Personas que le adoren en el espíritu y qué? Y en verdad, Y en verdad. Busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo? Con evidencias de una vida transformada. ¿O será que él quiere simplemente aquellas personas que tengan un orgullo espiritual? Orgullo que simplemente salga de su boca es que yo soy cristiano, yo llevo tantos años sirviendo a la iglesia, soy pastor, soy líder, soy esto, soy. Ha alcanzado tanto el soy, ha alcanzado tanto el yo, me he creído tan autosuficiente que realmente no hay evidencias de que el carácter de Cristo está en tu vida. No hay humildad, no hay misericordia, no hay compasión. ¿M? Ni siquiera has sufrido persecuciones, no has pasado por el fuego. Pensemos en eso nomás, porque creo que el carácter de Cristo no se fabrica, no se fabrica. Por más de 1000 experiencias que nosotros tengamos en teología, estudios, esto, lo otro, eso a Dios no le interesa para nada. Y solamente alcanzo a imaginar todos los que son llamados por Dios, todos esos autores, todos esos hombres que fueron con un llamado divino, ¿cuántos de ellos tuvieron títulos? ¿Tuvieron conocimiento? ¿Quién fue David? ¿De dónde salió David? De una casa humilde, era un pastorcito, era el que más lo rechazaban. Abraham, ¿quién fue? ¿Quiénes fueron sus discípulos? Pensemos en eso. El carácter cristiano no se fabrica, se forma en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que nos dice aquí de Dios por medio de esta hermosa palabra? No vivimos para ser bienaventurados. Somos bienaventurados porque pertenecemos al reino de Dios. Amén. Pertenecemos porque creímos, porque somos nuevas criaturas, porque tenemos una evidencia clara de que es Cristo quien transformó nuestras vidas y nosotros somos guiados por el Espíritu Santo a través de la poderosa palabra de Dios. Amén. 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 Como somos bienaventurados, somos sal y luz. Y aquí nos da algo importante, identidad y misión del discípulo. Tú tienes una identidad y yo tengo una misión como discípulo también. La sal preserva y da sabor, ¿verdad? Pero si pierde su función, ¿a qué sabe una comida sin sal? Insípida. Insípida. ¿Tiene sabor? No tiene sabor. No tiene gusto. Este sentido del gusto no va a funcionar. Y la sal preserva y da sabor. Y es lo que nos manda Cristo, a que nosotros seamos sal y luz en la tierra. Que nosotros vayamos donde vayamos, seamos esas luz. Y que a través de nuestro carácter, de nuestra humildad, de nuestro carisma, nosotros podamos reflejar esa luz. Y que podamos llevar a través de esas palabras, podemos iluminar los corazones de aquellas personas. Que aquellas personas puedan decir, wow, este es verdaderamente un hijo de Dios. No simplemente que digan, wow,
qué hombre tan orgulloso, qué persona tan soberbia, qué pereza que a toda hora habla de Dios y de Dios y de Dios y de Dios, pero ni siquiera con sus hechos habla que es de Dios. ¿Cierto que eso es inútil? Sí, Familia, aló, hello, ¿es inútil o no es inútil? inútil. Sí, La luz no existe para sí misma, sino para alumbrar, como lo dice aquí en el versículo 4 el 16. Somos la luz del mundo. La autosuficiencia me dice, hey, es que tú tienes que ser grande, tú tienes que crear esto, tú tienes que formar tu grande iglesia para ti, para tus propósitos. No, no, no. La humildad me dice, no, es que yo necesito glorificar y alumbrar el carácter de Cristo. Y aquí Jesús, a través de la ley, nos dice, Jesús no dice deberían ser, sino vosotros, ¿qué? Vosotros sois. Y eso nos da a nosotros identidad. Eso nos da a nosotros algo que viene poder de lo alto, viene luz, viene solamente guía por medio del Espíritu de Dios. Amén. Así que son dos cosas. La fe auténtica siempre tiene impacto visible, siempre. Oiga, una fe auténtica, pero una fe hipócrita, una fe farisea, también va a tener un impacto visible. La gente lo pueden ver, lo pueden notar. Y algo que remarca mi corazón siempre, y es que la vida transformada glorifica a Dios, no al creyente. La soberbia me dice, es que yo llevo años en este caminar, yo llevo años sirviendo, yo llevo años y años y años. O sea, eso significa que me estoy glorificando a mí mismo. No le estoy dando el mérito y el lugar que Dios se merece. El cristiano no se esconde del mundo, pero también se mezcla con él. Y somos llamados a influir sin perder qué, sin perder la identidad. Y por último, familia, por último, la justicia del reino. Del versículo 17 al 26. Y dice el versículo 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para qué, sino para cumplir. Jesús es el cumplimiento de toda la ley y los profetas. En el Antiguo Testamento se habla de la ley. Antiguo Testamento significa ley, significa profecía, mientras que Cristo en el Nuevo Testamento significa las buenas noticias de salvación. Y a través de Cristo, aún Jesucristo dice, consumado fue. Amén. Aquí se cumple todas las escrituras a través de Cristo. Él no vino a abolirlas, no, simplemente a darle cumplimiento. Decirle, venga, que yo soy la justicia, yo soy la luz. El versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Aquí estamos hablando de mayor justicia, ¿no? Mayor justicia. Y esto no se trata, no es más de reglas, sino lo mismo. Venimos hablando de lo mismo, corazones transformados. Los escribas y los fariseos hablaban de qué? Hablaban de ley, hablaban de ley. Y ya casi vamos a llegar a Mateo 23. No me voy a adelantar, porque Jesús conocía cuáles eran todas sus leyes. Y eran leyes instituidas por hombres, no por Dios. Versículo 21 al 22 se habla sobre el homicidio. Comienza en el corazón con la ira y el desprecio. Porque dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás,
y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Amén. Ustedes saben que nosotros también podemos matar con las palabras. Y por eso lo dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana ¿qué? Porque de él mana la vida. Si guardamos nuestro corazón, si permitimos que sea el Espíritu Santo controlando este corazón, tener un corazón de carne, no un corazón de piedra. El corazón de piedra es un corazón autosuficiente, orgulloso, altivo. Y un corazón de carne es un corazón sensible, un corazón lleno de amor, de compasión, de misericordia. Las palabras pueden matar, las palabras pueden juzgar, pero esas mismas palabras que nosotros estamos lanzando a aquellos hermanos, hey, recordemos, mire lo que hace. Cuando yo hago esto, cuando hago esto, lanzo una palabra, va dirigido hacia allá. Tengo tres más, uno, dos y tres. Seré juzgado tres veces. ¿Ante quién? Míreme, ante el Padre, ante Dios. Nosotros estamos en medio y vamos a ser juzgados tres veces. Así que tengamos mucho cuidado de qué sale de nuestra boca. Amén. ¿Qué sale de nuestra boca? Y lo que salga de nuestra boca es la condición del corazón. Dios no se conforma con una obediencia externa, sino que Dios examina las motivaciones internas del corazón. El reino de nuestro Señor Jesucristo confronta no solamente lo que hacemos, sino lo que somos. Y solamente recuerdo el estudio de Apocalipsis el año pasado, estamos hablando ahora 6, 7 días, que, y el librito fue abierto. El librito fue abierto. ¿Ese librito cuál es el librito? Es el librito que Dios abre y va a ser juzgado que nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras obras. Ese libro fue abierto. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿A quién estamos juzgando? ¿De quién estamos hablando mal? ¿De nuestro hermano? Primero nosotros examinémonos. Amén. ¿Estamos claros hasta aquí, familia? Amén. Sí, No gracias. podemos adorar a Dios mientras ignoramos el daño al prójimo. ¿Ok? Así de fácil. De nada sirve decir yo soy cristiano, así como lo dice en Jeremías 29:13. Es que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está totalmente, ¿qué? Alejado de mí. Alejado. No todo aquel que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Y en aquellos tiempos vendrán muchos diciendo, Señor, y en tu nombre no echamos demonios, en tu nombre, en tu nombre y en tu nombre. Y Jesús les declaró, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que adorar a Dios a través de la condición interna y corazón que es pureza. Amén. Muy bien. Avancemos entonces con el Salmo. Salmo 5 del 1 al 12. Salmo 5 del 1 al 12. Y lo va a leer. ¿Quién lo va a leer? Muéstrame a ver quién está por aquí. Si Daniela. ¿Dani lo va a leer? Sí, Ándale, pues, mi Dani. Salmo 5 muy hermoso. Salmo 5, oración al despertar. Señor, escucha mis palabras y a mi queja pon atención.
Presta oído a mi clamor, oh mi Rey y mi Dios, pues a ti te imploro, Señor. Desde la mañana oyes mi voz, desde la mañana te hago promesas y me quedo a la espera. Tú no eres un Dios al que le gusta la maldad, ni el malvado tiene en ti acogida. Los insensatos no aguantan tu mirada. Detestas a los que obran la maldad. A los que hablan mentiras los destruyes. Odia el Señor a los violentos y embusteros. Pero yo por tu inmensa bondad puedo entrar a tu casa. Frente a tu santo templo me prosterno con toda reverencia. Señor, tú que eres justo, guíame. Frente a los que me espían, abre ante mí un camino llano, pues nada de sincero hay en su boca y solo crímenes hay en su interior. Para halagar tienen buena lengua, mas su garganta se abre para tragar. Castígalos, oh Dios, como culpables. Haz que fracasen sus intrigas, échalos por sus crímenes sin cuento, ya que contra ti se ha revelado. Que se alegren cuantos a ti se acogen, que están de fiesta los que tú proteges, y te celebren los que aman tu nombre. Pues tú, Señor, bendices al justo y como un escudo lo cubre tu favor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Un salmo de David, un salmo que tiene como título Plegaria pidiendo protección, ¿sí? Y este Salmo 5 es una oración matutina, ¿sí? David no comienza su día reaccionando a los problemas, sino presentándose delante de Dios. Ese salmo nos enseña cómo orar cuando vivimos en medio de injusticia, de oposición, de presión espiritual, ¿sí? Y aquí David entiende algo muy clave. Dios no es indiferente al mal, pero tampoco abandona al justo, ¿sí? Por eso, este salmo es una confianza, este salmo une confianza, santidad y esperanza. Aquí aprendemos algo, que la oración no es solamente pedir ayuda, familia, no solamente pedir ayuda, sino alinear el corazón con el carácter de Dios. Amén. Eso es todo. Aquí vemos confianza, santidad y esperanza. Confiar en Dios, que pase lo que pase en el mundo externo, solamente sé que Dios es mi protección. Vivir en santidad, santidad de corazón, de que mi palabra, de mi boca no salga palabras para poder defenderme, ¿no? Sino vivir un corazón puro, un corazón alineado a la fuente de Dios a través del Espíritu Santo y entender que mi esperanza es Dios, que Él es el que tiene todo el control, todo, absolutamente todo, que como soy su hijo, Él es el único que puede solucionar nuestros problemas. Amén. Y vámonos para Proverbios, por favor. Bueno, ¿Quién va a leer el Proverbio, Reinita? Proverbios 1, 24 al 28. Eso, Reinita, Proverbios. Dale. Dice la palabra de Dios. Por cuanto llamé y no quisistes oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Amén. Amén. Glorioso estos versículos, ¿verdad, familia? Bellísimo. Amén.
Los pecadores que responden con indiferencia y burla a las acusaciones de Dios aumentan su culpa y atraen sobre sí mismos la ira de la burla e indiferencia de Dios. ¿Sí? Y aquí estos proverbios, eh, cuando la sabiduría es rechazada, familia, pues entonces hay un gran peligro. Y el peligro es posponer a Dios. ¿Sí? No podemos rechazar la sabiduría de Dios. Porque en Proverbios, todo el capítulo 1 de Proverbios presenta a la sabiduría personificada clamando en público, ¿no? Porque Dios no habla en secreto ni se esconde. Él llama, advierte, extiende su mano. Y este pasaje es solemne porque revela una verdad dura, pero es necesaria. Rechazar repetidamente la voz de Dios endurece el corazón. No se trata de un Dios indiferente, sino de un Dios que habla primero y luego fue ignorado. Cuando Dios habla, Él quiere simplemente algo, advertirnos. Él no nos habla a través de la palabra para advertirnos. Pero si nosotros hacemos caso omiso a la palabra de Dios, de acuerdo a la justicia, entonces vienen grandes consecuencias sobre ello. Amén. Porque Dios nos habla 1, 2, 3 veces, pero llega el punto donde ya no hay esperanza alguna. Entonces, ¿qué va a pasar? Hey, entonces dice aquí, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Y lo que nosotros tememos, eso es lo que más rápido llega a nuestras vidas. Amén. Es lo que más rápido llega. Dice el versículo 28, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Aquí es donde nos da claridad sobre aquellas personas que hacen oraciones y oraciones y oraciones. ¿Y pero por qué Dios no me escucha? ¿Por qué? Porque estás orando mal. ¿Por qué? Porque tienes primero, antes de pedir, tienes que hablar con Dios y decirle, Señor, ordena mi vida y mi corazón. Ve con un corazón contrito y humillado y verás que Dios no te va a despreciar. Pero si nosotros vamos con un corazón orgulloso y altivo, no nos va a escuchar. Créame de corazón, no nos va a escuchar. Amén. No nos va a escuchar. Así que, amada familia, hemos terminado hasta aquí este estudio día número 5. Gracias por acompañarnos en 365 días íntimos con Dios. Que la palabra sembrada de hoy produzca fruto en su tiempo. Nos vemos con la gloria de Dios el día de mañana, si Dios lo permite, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy Amén, bien, amén. familia. Amén. Muy bien. Amén. Ahora, de acuerdo a lo que ustedes leyeron, de acuerdo al pasaje que les tocó, ¿sí? Pueden dar algunas palabras, algo que le quedó o alguna pregunta, ¿vale? Así que, ¿alguien quiere empezar? Rocío, Benita, Mm, Andrés, me tocó. hello, Yo. Voy, voy. Benita. Le pensé a Reinita. Pues en este proverbio siento que es una palabra muy clara y es como una advertencia que nos muestra de pues la palabra nos da entendimiento y nos da sabiduría y nos dice cómo nosotros podemos acercar cada día más a Dios. Pero a veces en mi corazón, pues lo hablo
por mi propia experiencia, puedo rehusarme ante las cosas de Dios o rehusarme o complacer más a la carne, es decir, no levantarme y buscar a Dios como primero. Pero acá es como una advertencia, si nosotros sabemos dónde ir, dónde está la fuente, dónde está eso que necesitamos y no lo hacemos, de igual manera dice que así cuando lo hagamos quizás ya puede ser demasiado tarde. Es ahí donde quizás no va a responder, no vamos a encontrar eso que buscamos. Entonces, no posponer, sino que hacerlo ya como prioridad. Pedirle a Dios que enamorarme más de Él, estar en su presencia siempre y buscarlo y obedecer su palabra, porque tal vez más adelante puede ser demasiado tarde, pues puede ser cuando muchas veces nosotros vamos a Dios cuando tenemos una enfermedad o cuando tenemos un problema muy grave, ahí sí lo buscamos. Y una vez ya nos hace quizás el milagro o nos responde, nos damos la espalda y nos volvemos a los viejos hábitos. Así que reflexionar sobre este pasaje porque es muy, muy claro. Amén. Amén. A mí lo que me tocó fue cuando Dios llama a Abraham y Sí. bueno, que él obedece, ¿no? Que se vaya de su tierra y que le promete que va a ser una nación grande y lo bendecirá y pues él obedeció. ¿Cuál es la enseñanza, mi Rosy? Pues estar atentos y escuchar sin dudar lo que Dios nos está mandando. Amén. Amén, Rosy. Muy bien. Ujú. Gracias. Celinita, adelante. A mí en el Mateo 5 del 21, el 22 específicamente, 21 y 22, Ujú. esto es que nos muestra de que nosotros a veces pensamos, ay, me enojé con mi hermano o me molestó o me incomodó, algo simple, pero la palabra no lo muestra así, dice. El 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermana será culpable ante el concilio. Porque es como, esto lo tomamos livianamente nosotros, en mi caso, pero para Dios no es así, es algo muy serio, que tengamos muy en cuenta. Nos muestra que esto lo tomemos serio, no lo tomemos superficialmente solamente. Dios y la vida espiritual y la palabra de Él es algo muy serio. Y no es algo serio. Requiere algo que llama temor santo. Temor santo. Reverencia a las cosas de Dios. Porque de Dios nadie se burla. Y la vida espiritual no hay que cogerla como un juego, como un burlesco, sino que algo con seriedad, con compromiso y responsabilidad. ¿Cierto que sí, familia? Amén a eso. Seriedad, compromiso y responsabilidad. Porque de Dios nadie se burla. Nadie. Amén. Muy bien. ¿Alguien más? Mildred, adelante, mi amada. Pues a mí me impactó mucho lo de la bienaventuranza, porque en realidad la bienaventuranza lo que nos enseña es el atributo que debe tener un cristiano. Las bienaventuranzas, como nos dice la palabra, solamente la experimentan las personas que han sido salvas. Son las únicas personas que tenemos derecho a tener la bienaventuranza. Y nos enseña a darnos cuenta de los atributos o de los rasgos de un creyente, que es humildad, voluntad para sufrir persecución, atención sincera de los mandamientos y sobre todo lo más que me impacta es que nos enseña a rechazar la falsa piedad, porque debemos de tener un comportamiento genuino. La bienaventuranza también nos enseña a tener una vida de oración,
que tenemos que darle prioridad a los valores espirituales sobre los valores materiales y nos lleva a reconocer el señorío de Dios y sobre todo que tenemos que obedecer a las revelaciones de Dios, porque la bienaventuranza es una revelación completa de cómo debe comportarse el cristiano. Va mucho más allá de solamente decirnos qué debemos de hacer, sino si tú sacas el extracto, es cómo debe comportarse un creyente, porque la bienaventuranza es para los que somos salvos. Bienaventurados, ¿cierto? Bienaventurados dice la palabra. Dichosos o afortunados. Yo solamente recuerdo esto, Mildred, lo que decía Paulo, ¿no? Que todo lo que él, todo lo que para él ha sido pérdida, ha sido ganancia por amor a Cristo. Todo lo perdió. Fama, orgullo, autosuficiencia, poder. Todo fue, todo fue pérdida por amor a Cristo. ¿Sí? Y él entendió una cosa. Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? El morir es ganancia. Ganancia. Eso lo puede decir una persona bienaventurada, una persona que está en plenitud en espíritu, no en plenitud de carne. La plenitud de carne se enfoca en los afanes del mundo, de la vida, en qué puedo acaparar, en qué puedo tener, en cuánta fama y popularidad puedo tener en este mundo. ¿Cierto que sí? Eso significa la Torre de Babel, autosuficiencia. Mi nombre es lo más alto, pero Cristo y Dios no es su centro, es Él mismo. Y bienaventurado significa que cuando nosotros estamos en Cristo, reflejemos esa evidencia de Cristo en mi vida. Y que ese corazón transformado pueda dar fruto, fruto de humildad, de compasión, de misericordia. Llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren. ¿Quiere ser usted el verdadero cristiano? No lo hable de boca, no diga nada, no hable nada, no hable de su experiencia, no hable ni siquiera de su pastor, hable de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Él merece toda la gloria. Amén. Amén. Muy bien, ¿alguien más? Raquelita, Edith, Janecita. Janecita se salió, ¿eh? Ah, por la señal. Bueno, porque las noto tan calladas y callados. Porque los proverbios nos han enseñado a ser prudentes. Ah, los proverbios nos han enseñado a ser prudentes, ¿o qué? Bueno, familia, entonces hemos terminado. Gloria al Señor, mira. 7:16 de la mañana. ¿Sí? O Raquelita, ¿qué tienes que decir, Raquelita? Nunca te había escuchado tan silenciosa, señorita. Ay, maestro, es que no puedo dormir bien y entonces por eso es que no me siento con energía. Rechazamos todo ese espíritu de opresión, Raquelita, en el nombre de Cristo Jesús. Rechazamos todo ese espíritu de opresión, ¿vale? Amén. Y que sea el Señor Amén. dándote esa paz que sobrepasa todo entendimiento y ahora hay libertad en tu vida y que el Espíritu Santo siempre te dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí, Amén. amén. Muy bien. Amén. Eh, Dani, yo quiero escuchar a Daniela, por último. Quiero escuchar a Dani porque Dani colocó ahí en el chat algo bien importante. Dani, cuéntanos. Bueno, lo que yo leí es un salmo muy bonito, es una oración para en la mañana, al despertar, y pues nos habla que hay que como agradecer a Dios desde temprano y ponernos en sus manos. Y Él es justo y como tal, seguir orando por esa justicia y uno al saber eso también debe de entender que si nosotros obramos mal, eso no le gusta a Dios y también nos tocará esa parte
la justicia de Dios. Justicia e ira de Dios. ¿Sí? Dios es un justo, Dios es un Dios justo, como también es un Dios que disciplina y reprende a aquellos que aman. Porque aquellos que Él ha recibido como hijos, pues Él los corrige. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Y ahorita, en los tiempos escatológicos, en los tiempos venideros, en la ira venidera de nuestro Señor, pues entonces van a haber muchos que fueron rechazados también, lo rechazaron a Él y Él prácticamente dice ahí la palabra, se va a burlar de aquellos que lo rechazaron, porque no va a haber ninguna esperanza para ellos. Dios es un Dios de amor, como es un Dios también de justicia. Amén. Amén. Y en oración, ¿qué tenemos que pedirle, Señor? Haz de mi vida una persona justa, un hombre noble, humilde y sencillo. Amén. Reinita va a decir algo. Ahí está Esa Reinita, reinita, adelante. adelante. Solo algo cortico. Y es que a veces creemos que amor es tolerar todo. Y yo puedo decir con mi papá de sangre, él era un papá que corregía, que disciplinaba, y aún sin estudios ni ese tipo de cosas. Y ya no digamos Dios, que es nuestro papá, Él nos disciplina, nos corrige, y no es para nuestro mal, es para nuestro propio bien. Y recuerdo cuando vino Mildred acá a Colombia y ella me comentó la experiencia de cómo ella disciplinaba a sus hijos y yo me quedé sorprendida porque me habló de muchas cosas que ella hacía con ellos. Y decía, pero tan dura que es, pero ahora veo que todo eso, esa corrección, esa disciplina es para que formen su carácter y para que sean personas responsables y de bien. Y lo mismo puedo decir como de mi papá, como era con nosotros, más que todo con mis hermanos mayores. Entonces, aceptar todo lo que Dios quiere, lo bueno para nosotros y obedecerle siempre a Él, porque siempre quiere lo mejor para nosotros. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, hemos terminado. Vamos a terminar antes con oración. Vamos a cerrar con broche de oro. Amén. Vaya a la oración, Mildred, por favor. Así que vamos a abrir las camaritas, por favor. Abramos esas camaritas. Adelante, Mildred. Señor, te damos gracias, Padre. Estamos aquí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ante tu presencia para darte las gracias por esta enseñanza del día de hoy, esta enseñanza que nos ha abierto nuestra mente, pero sobre todo que quede calada en nuestro corazón. Señor, bendice a cada una de las personas que están aquí. Señor, fortalece su espíritu, fortalece su salud, dale discernimiento y que sigan con esta pasión y esta hambre de seguir estudiando tu palabra. Bendice específicamente a los líderes de este grupo, Señor, para que les sigas encaminando en ti, Señor, y siempre sigan encontrando tus bienaventuranzas, que se sigan llenando cada día más, Señor, para que nos sigan guiando a cada uno de nosotros. Señor, bendícenos el resto del día y el resto de la semana, que no nos apartemos jamás de tu presencia. En tu nombre hemos orado. Amén, amén y amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir Amén. la camarita porque vamos a subir esta fotico como read al Facebook del ministerio. ¿Sí? Así que Selinita, Amparito, Edith, mirar si pueden abrir, Dani también. Ya nos está grabando, ¿verdad? Ya nos está grabando, ¿no? Ay, qué bueno. Eso, Celina, Edith, Amparo. Pues a ver, a la cuenta de tres. La mejor pose, por favor, ¿sí? A la cuenta de eso, Amparito. Muy bien. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Listo. Muy bien. Mil bendiciones, muchos éxitos. Nos vemos mañana. Recuerden, familia, que Oye, estamos empezando a las 6 en punto. Rosy, adelante. no, aparte, ¿qué tal lo de Venezuela? ¿Qué tal lo de Venezuela? Bendito y glorioso Dios, ¿no? Creo Sí, que ¿verdad? Dios es el que tiene el control. Hay que pedirle mucho a Dios, mucho discernimiento, de verdad. Hoy nos habló la palabra, ¿sí?
porque a veces no entendemos qué hay detrás de todo esto y recordemos que Dios es el que sabe de todas las cosas y a veces uno se alegra por el mal de las demás personas y creo que no es así. Y yo le dije al Señor, perdóname. Y de igual forma esa mañana, Dios, perdóname porque esa palabra nos dice, que a veces nosotros hacemos esto, pero sí, y no podemos juzgar a nadie. Es Dios Ujú. el que hace todas las cosas y decir, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Dios, tú tienes Amén. el ¿Has control. hablado con tu familia ya? ¿Cómo están? No, yo no tengo familia en Venezuela. ¿No? No, Ah, ok. Ah, no, ok. no. Bueno. Ujú. Yo Hasta soy sobrino de mañana. Maduro, ¿verdad? Por lo maduro que seré. Bueno, Por mi madurez soy maduro. ok, Chao vale. Vale, familia, mil por Dios bendiciones. los Nos vemos bendiga. mañana. Nos vemos a la Dios mañana a le Bye. las 6 de bendiga, la mañana, pastor. por favor. Chao, chao. Gracias. Bye.